Un ejercicio entonces de redes eléctricas. Tenemos esta red eléctrica que nos están señalando aquí, ¿verdad? Donde nos dicen resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Fuerza electromotriz 1, fuerza electromotriz 2, fuerza electromotriz 3. La hemos señalado en cada uno de los vértices. Y estos son los valores de las resistencias, de la fuerza electromotriz y resistencia interna de cada fuerza electromotriz. Aquí tenemos 3 resistencias externas, 3 resistencias internas con su respectiva fuerza electromotriz. Y nos piden calcular el valor de las 3 intensidades. Entonces, aquí tenemos otra vez la red eléctrica, pero en ella ya estoy señalando las intensidades, que hemos dicho que vamos a señalar una intensidad por cada rama y que el sentido de ese vector se lo vamos a dar arbitrariamente, al gusto de cada quien. También estoy señalando la rotación de cada malla, malla 1 y malla 2, las rotaciones. Ya con esto podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. La primera ley, que ya sabemos que es la ley del nudo, o sea que debemos escoger uno de los nudos. Ya hemos dicho por lo que tenemos allí que los nudos son A y D. En este caso estoy tomando yo el nudo A, este que está acá. En ese nudo A vemos que la intensidad 1 es positiva porque llega al nudo. La intensidad 2 es negativa porque sale de él. Y la intensidad 3 es positiva porque llega al nudo A. Por eso la suma de las intensidades son más I1 menos I2 más I3 igual a 0. Primera ecuación. Y en ella no podemos hacer nada porque tenemos una ecuación y 3 incógnitas. Entonces la reservamos allí para más adelante. Esa fue la primera ley de Kirchhoff. Para la segunda ley de Kirchhoff, ya sabemos que es ley de las mallas. Como son 2 mallas, tenemos que hacer 2 ecuaciones, una para cada malla. La primera malla es A, D, E, F, A. A, D, E, F, A. El circuito completo acá. Empieza en A y termina en A. Entonces, ¿cuáles son las intensidades que están allí? La intensidad 1 y la intensidad 2. Y el signo va a depender, en la malla, va a depender del sentido, si coincide o no con la rotación. Vemos que la intensidad 1 y la intensidad 2, ambas coinciden con la rotación de la malla. Ambas tienen el mismo sentido, luego I1 y 2 son positivas. Las fuerzas electromotrices, que tengo 1 y 2. Vemos que al rotar en la malla pasa primero por el polo negativo y sigue hacia el polo o termina en el polo positivo. Por lo tanto, E1 es positiva. Lo mismo ocurre con E2. Al hacer la rotación, pasa primero por el polo negativo y termina en el polo positivo. Entonces, por terminar en el polo positivo, es positiva. Intensidad 1, intensidad 2, positiva. Entonces, con estos criterios ya pasamos a hacer la otra ecuación. Quedaría intensidad 1 por las resistencias que están en esa rama. Las resistencias que están en esta rama son apenas R1 y RI1. No hay otra resistencia ni por acá ni por acá. Son estas dos nada más y las tenemos aquí. Positivo más I1 por las dos resistencias. Recuerden que las resistencias siempre van a ser positivas. Más I2. ¿Y cuáles son las resistencias que están con I2? La I2 está aquí y las resistencias son R2 y RI2. Igual a la suma de las fuerzas electromotrices, que ambas son positivas, entonces nos quedaría así. Aquí es donde vamos a hacer la sustitución de valores conocidos. ¿Qué valores conocemos? El de las resistencias y el de las fuerzas electromotrices. Esos son los valores que vamos a sustituir aquí. Entonces nos quedaría I1 más R1. Y R1 tiene un valor de 4 ohmios. Dato del ejercicio. RI1 tiene un valor de 0,2 ohmios. Más I2 por resistencia 2, cuyo valor son 3 ohmios, y RI2, cuyo valor es 0,1 ohmio. Es igual a la suma de las fuerzas electromotrices, que según los datos son 20 y 10. Resolviendo aquí nos quedaría 4,2 por I1 más 3,1 por I2 igual a 30. Y esta ecuación tampoco podemos resolverla porque tenemos dos incógnitas. Entonces la reservamos allí también para utilizarla más adelante. Ya terminamos entonces con la primera malla y la segunda ley. Nos vamos a la segunda malla. A, B, C, D, A. Y vemos las intensidades que están allí. Las intensidades que están allí son la intensidad 2
y la intensidad 3, que según la rotación de la malla, vemos que ambas intensidades están en sentido opuesto a la rotación, por lo tanto ambas son negativas. Y que la fuerza electromotriz en I3, por ejemplo, va del polo positivo al polo negativo, por eso I3 es negativa. Y lo mismo pasa con I2, va del polo positivo hacia el polo negativo, por lo tanto es negativa. Entonces con esos datos y aplicando la segunda ley de Kirchhoff, nos quedaría menos I2 por las resistencias donde están I2, que ya hemos dicho que son R2 y RI2. Menos I3 por las resistencias donde están I3, que son RI3 y R3. Igual a la suma de las fuerzas electromotrices, que ambas son negativas. Aquí hacemos también la sustitución de las resistencias y las fuerzas electromotrices y nos quedaría esta expresión. R2, 3 ohmios, RI2, 0,1, R3, 5 ohmios, RI3, 0,3. Y el valor de las fuerzas electromotrices, que son datos del ejercicio. Al resolver nos quedaría 3,1 por I2 menos 5,3 por I3 igual a menos 22. Tampoco podemos resolver aquí en esta ecuación porque tenemos dos incógnitas. Sería la tercera ecuación. Entonces, con las ecuaciones anteriores, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, formamos un sistema de ecuaciones. Esta sería la ecuación 1, que conseguimos anteriormente, la ecuación 2 y la ecuación 3. Este es el sistema que vamos a resolver por alguno de los métodos conocidos. Nosotros vamos a utilizar la regla de Kramer. Entonces, formamos el primer determinante. Ese determinante va a estar formado por los coeficientes de la intensidad. La intensidad 1, coeficiente 1, 4,2 y 0. Aquí. Estos serían los coeficientes de la intensidad 2 y estos los coeficientes de la intensidad 3. Al resolver el determinante, por la forma ya conocida por nosotros, nos daría que el valor de ese determinante es menos 57,71. Ese determinante lo vamos a seguir utilizando. Para conseguir la intensidad 1, vamos a resolver en la parte de arriba, iría un determinante, pero ahora en la columna de I1 vamos a colocar los términos independientes del sistema de ecuaciones que habíamos formado anteriormente. Y los otros son los coeficientes de I2, los coeficientes de I3. Y en la parte de abajo va el valor del determinante que acabamos de resolver. Entonces, resolviendo el determinante de arriba, nos quedaría que es menos 183,8. Dividido entre este determinante nos daría 3,55. O sea que la primera intensidad mide 3,55 amperes. En forma semejante, vamos a buscar la intensidad 2. En este caso, en la columna de la intensidad 2 la vamos a sustituir por los términos independientes del sistema de ecuaciones. Y estos serían los coeficientes de I1 y los coeficientes de I3. Y este es el valor de la primer determinante que resolvimos. Al resolver el determinante de la parte superior nos quedaría menos 251,4 y abajo el valor del primer determinante. Resultado 4,86. Ese sería el valor de la intensidad 2. Para la intensidad 3 volvemos a formar un determinante en la parte superior donde los coeficientes de I3 los sustituimos por los términos independientes del sistema de ecuaciones. Estos son los coeficientes de I1, coeficientes de I2 y el determinante realizado. Resolviendo, nos quedaría que la intensidad 3 es 1,31. Entonces, el valor de las intensidades son 3,55 la primera, 4,86 la segunda y 1,31 la tercera.